Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión les he traído una pequeña muestra que les voy a enseñar. Hace unos días subimos un video que se hacen con restos de lana que era en zigzag. Es un punto que le dicen chevron, yo le digo zigzag. También tiene el nombre de espiga o también en patrón en B. Y ahora vamos a ver una muestra que estuve haciendo parecida a la que hice en el saco que les dejé hace un video o dos atrás. Miren, aquí este es más o menos los hilos que yo utilicé cuando hice esa prenda porque me sobraron restos de hilado. Y este es más o menos algunos colores que todavía me quedaban por ahí que hice. Voy a tejer un pedacito con este y luego les voy a enseñar el patrón desde la parte inicial. Vamos a ver. Voy a aumentar un poquito la cercanía porque está muy lejos para que puedan ver un poquito más. Un poquito más, creo que ahí se ve. Ya, luego les voy a hacer el patrón desde base. Para las que saben, perfecto. Para las que no saben, vamos a ver cómo se hace. Aquí voy a tejer una sola hilera para terminar esta muestra que he hecho. Entonces, aquí al borde voy a subir con 3 cadenitas. Luego, aquí hay un espacio, me voy a ir aquí a este espacio que sigue. Parece que está muy pegado, pero es para formar la recta que está aquí. Ya después lo vamos a ver. Quería terminar nada más este patrón. Vamos a hacer estos medios abanicos o bloques que se hacen en los espacios que están libres. Este es un puntito de medios abanicos o bloques de 3 que se hacen cuando uno hace los cuadraditos de la abuela, que también son los granny squares. Entonces vamos a ver aquí cómo se aumenta. Aquí en la esquina hay un aumento. Este es el aumento del pico. Quiero que vean. En este trabajo hay valles y picos, como decir, sube y baja, sube y baja. Estos vendrían a ser los vallecitos y estas puntas como los picos de un cerro. Ese es el trabajo. Entonces, en la parte de los picos, ahí se va a hacer un abanico o conchita completa, que son 3 puntos altos divididos por 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Este es el punto de los bloques. Mire, así. Entonces, ya hemos formado. Les estoy explicando aquí porque en la muestra voy a hacer solamente la parte del inicio. Miren, ya formaron su pico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llegar aquí y cerrar la partecita honda que hay aquí, que es el valle. A ver, vamos a ver. Siempre tejemos los 3 puntos en todos los espacios que tenemos. A mí me gusta este punto lo he hecho desde, a ver, la primera vez que hice este punto, no recuerdo si tenía como 17 o 18 años. Y también se hace, hay unos puntos que se trabajan en 2 agujas, en palillo, que también tienen este tipo de diagrama. Miren, como yo quiero, aquí aumentamos la prenda y aquí hacemos disminución. Entonces, al llegar a este último huequito de este lado, a este espacio, tengo que saltar de frente, me olvido de aquí del centro, a esta parte de aquí. Ustedes pueden hacer despacio, pueden hacer, miren, acá contando con o sea, a partir de las cadenitas se cuenta cuántos bloques o cuántos medios abanico hay. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, acá tengo que tener 4, aquí tengo que tener 4. Para hacer el saquito que hice, yo aquí, en estos espacios,
dejando unas 2 o 3 hileras, hice aumento de un bloque más. ¿Para qué? Para darle amplitud. Si ustedes no quieren hacerle bloque, también hay unas partes en que yo, ¿qué hice? Aquí no tengo separación de cadena, no hay separación, porque continúo los bloques. Si ustedes quieren que su prenda tenga un poquito de amplitud, entonces en una de las hileras que ustedes deseen, le van a hacer aquí un aumento, una cadenita, luego hacen el bloque, una cadenita de separación, luego hacen el bloque, una cadenita de separación y luego el bloque. Esa es la manera en crear aumentos. Pueden seguir tejiendo unas 2 o 3 hileras más, luego quieren que quede más amplio, entonces le hacen lo siguiente, ya no una cadena de separación, le ponen 2 cadenas de separación. Hacen su medio bloque, 2 cadenas de separación. Hacen su bloquecito, perdón, y acá 2 cadenas. Esa es la manera en que ustedes pueden darle amplitud a su prenda. Ese es un tip que les quería dar. Entonces, aquí hay que prácticamente disminuir, o sea, juntar. Entonces, de este lado de aquí me voy a pasar al otro espacio y hago mi bloque de 3. Aquí voy a sacar un poquito de lana. Miren, aquí, ¿ven? Ahí está. Entonces, aquí hago así, entonces baja, el tejido hunde. Y como aquí yo hago en un solo espacio, hago un abanico que son 2 bloquecitos, entonces el tejido abre, crece. Vamos a ver. Hacemos un bloque sin aumentos. Si yo quisiera hacer mi amplitud, hacerlo un poco más amplio, de repente yo tejo hasta la parte del bajo busto, de ahí quiero agregarle un poquito más de caída. Incluso si ustedes desean hacer de una sola vez, ya no le ponen separación de una cadena en la hilera que están aquí, esperan 2 hileras, luego le hacen 2 cadenas de separación, sino de frente le pueden hacer 2 cadenas de separación de frente, entonces la prenda suelta de una vez un poquito más, eso depende, pero tienen que probar, por favor, siempre vean su prenda, hagan una prueba y ustedes lo adaptan a lo que ustedes quieran. Para vestiditos de niña queda muy bonito y así es como se amplía lo que es la parte de la falda. Miren, llegué a la parte de arriba del pico, voy a hacer un abanico, acá sí 2 cadenitas de separación, mi otro bloque, termino este abanico, le digo abanico porque este es el abanico clásico, está así. Entonces pasamos al otro espacio. Al siguiente. Listo. Vamos a hacer otro más. ¿Y cómo van a acabar? Aquí hemos empezado con 3 puntos cadena, ¿verdad? Con una cadenita de 3 puntos, porque eso me va a hacer el borde. Y aquí voy a terminar, no vayan a confundirse y agreguen un bloque. Aquí solamente, lo pueden hacer aquí, en el espacio, o toman 1, 2, la tercera cadenita, ahí hacen el punto alto para terminar. Miren. Esa es la manera en que va a quedar este trabajo. Ahora les voy a enseñar desde cero cómo hacer el inicio. Luego es fácil, es una secuencia y todas las secuencias son muy fáciles de seguir generalmente, sobre todo cuando es un solo tipo de puntada. Cuando ya vienen varios tipos de puntada es un poquito más difícil. Voy a cambiar de crochet porque este hilado es un poquito más grueso. Estuve tejiendo con el 3.5. Vamos a ver, me voy a ir por un... ¿Cuál es este? 4.5. Quería un 4, pero veo
que se esfumó. Ah, no, aquí está. Estaba un poco más allá. Acá tengo un 4. Pero recuerden que la primera hilera, aprovecho para decirles un tip, siempre la primera cadenita crochet háganlo con medio punto más. ¿Por qué? Para que la parte de abajo no haga esto, encarruje un poco o encoja. Vamos a hacerlo con el 4.5. Vamos a ver. Voy a hacer unas 50, 55, 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Quiero que me quede un poquito espacioso para que lo vean. 32, 33, 34, 6, 37, 38, 39, 40. 42, 44, 46, 48, 50 y quizás para la vuelta. Vamos a ver, vamos a hacer. Aquí, miren, acá tengo mi muestrita, por si acaso. Yo empecé por aquí. Ya está. Empiezo aquí. Entonces, tengo mi cadenita. De 3 puntos, voy a saltar 1, 2 y en el tercero yo tomo por aquí atrás cuando inicio la hilera. Entonces aquí voy a hacer mi primer bloque, perdón, estoy con la 4.5, me paso a la 4 que es con la que voy a tejer. Aquí hago mi primer bloque, o sea, levantan las 3 cadenitas, vamos a poner una marca, por eso a ver por aquí, será un celestito para que se vea. Ya está. Miren, para que no confundan, por eso dejé esto para explicarles. Aquí tenemos 1, 2, 3 las cadenitas y la base es aquí, en estas 3 cadenitas. Aquí hemos empezado, luego hemos levantado acá las cadenas y acá quedan 2 puntos de separación, ¿verdad? Ahora terminamos el bloque, que son 3 puntos altos, saltamos 2, 1, 2 puntos, en el tercer punto voy a hacer otro bloque. Por eso le digo, este trabajo es repetitivo. Hay que tener cuidado, que a mí también me pasó por tejer rápido. Cuando me tocaba aquí hacer la parte de ajustar un poco, es decir, no tejer aquí en este centro, porque hay uno que se deja, se pone aquí el último y se inicia pasado este punto aquí. Yo hice aquí, entonces estuve tejiendo y lo vi raro el tejido, porque estaba escuchando unas noticias y se me pasó. Entonces tengan cuidado aquí, en estas partes y en la parte de aquí donde hacen los picos y en los valles. Hay que tener cuidado que siempre esté parejito, porque de repente ustedes tejen y van a ver algo raro. Entonces ahí hay que tener precaución. Separo 2, 1, 2 en el tercero. Hoy día estuve trabajando, así que si verán, estoy con mi querido mandilito azul. Es bonito estar con mandil y poder hacer tranquilo sus cosas. A ver. Todavía hace frío, pero como estábamos en actividad, entonces entramos en calor. 1, 2, separa. Ay, ya me estoy pasando, ven por la charla. Listo. Entonces veo que tengo 1, 2, 3 y el cuarto, acá está, 1, 2, 3. Y en este cuarto, en el mismo espacio, porque estoy haciendo aquí el pico, aquí estoy haciendo el pico, tengo que hacer en el mismo espacio 2 bloques separados por 2 cadenas. Entonces acá me falta 2 cadenas y en el mismo espacio voy a hacer otro bloque. Aquí ya voy formando ese pico. Por eso les digo que me parece un zigzag.
para colchas o colchas de bebé en colores matizados o quizás cambiándole color, quedan muy muy bonitos. Ya está. Miren, si se dan cuenta y acá sobra, entonces va formando este diseño. Ahora saltamos 2, 1, 2 y en el tercero vamos a hacer un bloque, 3 puntos altos. Ahora saltamos 1, 2, en el tercero hacemos. En unos videos siguientes voy a hacer cómo leer patrones. Ahí, si tengo entendido, tengo unos puntos chevron o zigzag que les voy a mostrar porque hay diferentes tipos de diseño. O sea, en este mismo estilo de zigzag hay variedad de diseños muy bonitos. Entonces, vamos contando. A partir de estas dos cadenitas, a ver, 1, 2, 3, un bloque más para este. Ahí. Algo salió mal, ya está. Vamos a jalar un poco más de hebra. Tres, acá ya tienen un bloque. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí ya es la primera parte para hacer el valle. Entonces, en el punto siguiente, que está aquí al inicio, yo voy a dejar, a ver, 1, 2, 3, 4 puntos, ¿sí? Acá dejé 2, pero ahí voy a dejar 4. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto punto, voy a hacer un bloque más. Vamos a ver esta parte. La parte del inicio es importante, el resto es, miren. Entonces, aquí yo he dejado 1, 2, 3, 4 puntos. Y los he juntado así. Ahora, nuevamente, voy a dejar 1, 2 y voy a hacer un bloque en el mismo puntito, ¿no? Así estamos trabajando. Sino que al inicio hay que tener cuidado porque la cadenita hay que tener en cuenta cómo se está haciendo. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2 y falta para hacer nuevamente un pico. Ya está. Listo. Quiero que vean aquí, ya se está formando el zigzag. Aquí, 1, 2, 3, 4. Acá hemos unido, hemos dejado 4 cadenas y en la quinta hemos hecho 1, 2, 3. Ahora hago uno más para hacer el pico. 1, 2, dejo 2, cojo el tercero. Y aquí, en este mismo espacio, en este mismo hoyito, ahí vamos a hacer la otra mitad de este abanico o el otro bloque. 1, 2 cadenas al aire y en el mismo espacio vamos a hacer otro bloque más. Así. Y ya tenemos el otro pico. Ahora, dejo 1, 2, 2 cadenas se dejan y hacen otro bloque. Dejamos 2 y hacemos otro bloque. Ya tenemos, uno más me falta. Se abrió la hebra aquí. Uy. Esto no hay que pasarlo por alto, hay que corregir. Ya está, ahora sí. Pues si no, los hilitos se quedan por detrás y malogran el tejido o la apariencia. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a terminar. Miren, quiero que vayan viendo. Ahí ya se formó. Ahí está.
¿verdad? Esto de aquí parece que a veces va a quedar chueco. Por eso aquí se hace siempre 3 puntos, o sea, un punto alto que va a ir quedando y va formando así, recto, recto. Miren aquí, por eso tuve esta muestra lista. Acá, ahí va formando recto y en este lado también va formando recto. Ahora, ¿cómo vamos a terminar? Vamos a terminar dejando 2 cadenitas, 1, 2 y en la tercera hacemos un punto alto. Hice unos puntitos más porque es mejor que les sobre un poquito a que les falte. Entonces ya tenemos nuestra base, perdón, para nuestro tejido lista. Así es como queda. Ya está. Pico, valle, sube, y baja. Ahora, la segunda vuelta. Miren, ¿cómo vamos a hacer? Levanto 3 cadenas, 2, 3. ¿Y a dónde voy a ir? No aquí, no en este poquito de espacio que hay aquí, sino aquí, en este, entre esos 2 grupos. Y hago 3. Vamos a ver, se enredó un poquito. Luego, de frente, voy a este espacio que está acá, por eso les había hecho la última hilera de la muestra para que vean. Esperen, acá tengo un pequeño traspiés con este ovillo que sin querer se metió. Ya está. Hacemos nuestro bloque. Continuamos. Vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos que tener, recuerden, nuestra secuencia es 4. Entonces acá tenemos, este es el borde, el punto alto del borde, 1, 2, 3. Y aquí, donde está este abanico, o este punto de aquí que tiene 2 bloques, en el centro vamos a hacer lo mismo. El crochet, como dicen, es muy dragoncito, come mucha lana, mucho material. Ahí está. Un bloque, 3, 2 cadenas, en el mismo espacio hago el otro bloque y ya tengo mi pico. Y esa es toda la secuencia. Ahora, para bajar, vamos a ver en este espacio, solamente en los espacios van a trabajar. Otro espacio, son 3 puntos altos. Otro espacio. Y aquí me quedo, miren. Este ya sería el cuarto. Miren. Aquí está nuestro pico. 1 bloques. 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo que ir al otro lado. Recuerden aquí donde dejaron estos 4 puntos. Ahora, aquí ya no va nada. Se pasa aquí, de frente aquí. ¿Sí? Ahí. Es como disminuir, digámoslo así. Porque tenemos que compensar que aquí había un aumento. O sea, aquí hay mucho más puntos y aquí es como restar puntos. ¿Se dan cuenta? Y va bajando aquí. Porque cogen aquí y cogen aquí. Acuérdense, si ustedes al comienzo piensan que se van a confundir, vamos a agarrar una naranjita. ¿Qué es lo que hacen? Hagan esto. Pongan aquí en el centro, que ahí no debe ir nada. Pero ya saben. Y cuando llegan aquí, un espacio antes y hacen su bloque, saben que aquí no va nada. Tienen que brincar o saltar al siguiente espacio. Entonces así ya no hay manera de confundirse. Es decir, al comienzo, si ustedes quieren como un poquito más de seguridad. Esos son los tips que les puedo dar con respecto a este punto chevron, que yo más le digo zigzag. Me gusta más, no lo sé por qué, así lo
Lo aprendí, como les digo, como a los, no sé, 17, 18 años que hice una blusa. Y me encantó, de ahí lo he hecho en colchas. También he hecho un chal, que por aquí creo que lo tengo. A ver, bueno, hemos llegado aquí, donde va el pico. Y ahí son 2 bloques divididos por 2 cadenas. Mire, ahí está. Así se va formando. Vamos a continuar y ya luego saben que es lo mismo que esta segunda hilera que les he hecho. Y en la primera hilera tengan siempre cuidado de hacerlo muy bien para que toda su secuencia les quede perfecta. Y al inicio usen en crochet medio punto más para hacer la cadena, para que no les encoja el tejido al inicio. Mire, acá tengo 1, 2, 3, 4. Acá tenemos los 4. Y aquí ya no va ningún bloque. Aquí. Ahí solamente va lazada y una cadena. Y un punto. Miren, lo pueden hacer aquí, en el espacio, como les dije, o 1, 2, 3 en la tercera cadenita. Y ese va a formar el borde recto que tiene. Miren, así es, zigzag, zigzag. Y cuando hacen una colcha o ropa queda muy, muy bonito. ¿Se dan cuenta? Así. Le pueden cambiar colores cada 2 hileras. Ahora, quería enseñarles esta chalina. Déjenme ver. Esta se las puedo quizás enseñar en otro video. Miren, es muy bonita. Ya esta tiene bastante tiempo. ¿Por qué les enseño esta chalina? Porque miren, cuando ustedes hacen sus cambios de colores, así, antes de iniciar sus hileras, ya le dejan la cantidad de centímetros que quieren para que le quede sus flecos. Entonces no tienen que estar escondiendo los hilos. Entonces así a mí me encantó. Yo siempre hacía de estos. Lo pueden hacer en pequeños, en grandes, como ustedes deseen. Incluso cuando hacen colchas también pueden dejarle un poquito de hilo. Eso depende en realidad. Pero miren, yo amarro mi hilo acá, voy, regreso y amarro aquí. Y así. Y en el otro lado, ya ustedes pueden hacer sus flecos o empezar por el otro lado, una sí, una no. En realidad es jugar, esto es jugar. Miren, y este es un chal muy bonito. O sea, de repente se los hago para después. Aquí sí empleé un hilo súper delgadito. Me tomó bastante tiempo, pero la puntada queda muy finita. Pueden hacer unos chales con hilo con brillo, que para una fiesta, para una noche, para ponérselo aquí sobre un vestidito calado, no sé, en fin. Hay tantas cosas. Esa era una chalina que la tenía por ahí y dije, voy a ver, uno de estos días le enseño. Y ya que hemos estado trabajando en esta puntadita, bueno, aquí termina este videíto. Esto creo que es aquí, esto es aquí. Ahí ahora estamos bien. Así. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. También las principiantes pueden hacerlo. Hay muchos trabajos que se puede hacer con este punto zigzag o chevron o espiga, lo que ustedes quieran ponerle. Ha sido un gusto. Compartan. Chao, chao.